midiendo estrellas dobles. Vamos a aprender a medir estrellas dobles. Primero lo que vamos a aprender es algunos conceptos de lo que es una estrella doble, que es lo importante. Todo la estrella doble, digamos, más famosa, o al menos la que siempre se observa a simple vista, es Mizar y Alcor. No sé si vamos, supongo que sí, que todos la habéis desdoblado a simple vista. Ya con la edad se pierde que capacidad. Pero bueno, quien tenga buena vista es capaz de desdoblarla perfectamente. Y la imagen de la izquierda es ya con el telescopio. Se desdobla perfectamente Mizar, que es una doble física, y Alcor. Eso me imagino que toda la conocéis ya. ¿Qué? ¿Qué? Ah, ¿sigue? A ver, voy. Sigo. Yo no entiendo las estrellas dobles sin digamos, en la historia de las estrellas dobles, porque al fin y al cabo nuestro trabajo o nuestra labor es continuar el trabajo que iniciaron los grandes, digamos, astrónomos del siglo XVIII. Y voy a destacar solamente a tres de ellos. El primero, William Herschel, que todos conocéis, que fue el padre realmente de la astronomía que se hace hoy día. Antes de William Herschel, digamos, estaba todo muy en pañales, pero William Herschel hizo la gran revolución. Y realmente la astronomía que se hace hoy día yo creo que es heredera de, digamos, de la labor y de la revolución que hizo William Herschel. No sé si lo habéis visitado, me imagino que sí, pero si no, en el Real Observatorio de Madrid tenemos la gran suerte, la gran fortuna de tener una réplica del gran telescopio reflector que se encargó en Madrid, que lo construyó él, William Herschel, que tenía esos 60 centímetros de diámetro y una longitud focal de 7 metros y medio. Me parece que se tardó vamos, en traerlo, en construirlo. La primera luz fue en 1804, pero 4 años después, con la Revolución Francesa, se destruyó el observatorio. El observatorio creo que se tomó como, no sé, como una colina, como polvorín o algo así. Y el telescopio se destruyó por completo. Queda lo que es el espejo, me parece que sí, sí queda el original. Y lo que aquí se ve es una reconstrucción, pero realmente si no lo conocéis, os recomiendo que lo veáis porque impresiona, ¿eh? En aquella época, al principio, realmente no se sabía que existían las estrellas dobles. O sea, se creía que todas las estrellas tenían la misma masa y luminosidad. Simplemente si uno se veía más débil, era porque estaba más lejos. Y las más brillantes, pues estaban más cerca. Pero realmente no se tenía idea de la distancia a la que se encontraban, ni tampoco digamos, la luminosidad que tenían las estrellas. Era algo que en esa fecha pues no se tenía ni idea. Entonces la idea de Herschel, que por eso empezó a observar estrellas dobles, era observar estrellas dobles muy desiguales con la idea, esa que he dicho antes, de que la estrella más débil era la más lejana. Entonces, midiendo la paralaje de la más cercana, podía, digamos, empezar a medir distancias. Pero claro, como comprenderéis, las distancias estelares son tan enormes que fracasó. Fracasó en el intento. Solo ya con el tiempo, tras décadas de observar estrellas dobles y ver que no se movían, sí observó que sí había como un movimiento orbital, no era la paralaje. Entonces, ese fue el primer momento, digamos, que se descubrió el movimiento orbital fuera de nuestro sistema solar. Hasta entonces, simplemente se había detectado en los satélites de Júpiter, de Saturno y poco más. Entonces, eso causó una revolución total, porque además de que las leyes de Newton eran aplicables a todo el universo, se descubrió, digamos, un nuevo sistema, un nuevo objeto, ¿no? La estrella doble. Hasta esa fecha realmente era una idea vaga, ¿no? De lo que eran. El siguiente gran astrónomo que me quiero fijar, y vamos, voy a ser muy rápido, es Struve, porque él fue el que, digamos, porque él fue quien hizo el gran catálogo de estrellas dobles que todavía hoy los aficionados usamos, bueno, aficionados y los profesionales. Hasta entonces había catálogos dispersos, había uno, por ejemplo, Herschel tenía varios, pero todas las estrellas dobles estaban dispersas, ¿no? Y repetidas. Struve lo que hizo fue aunar todas las estrellas dobles que se conocían y las que él descubrió en un solo catálogo, que tenía eso, 3112 estrellas dobles ya. Y ya por fin se empezaron ya, digamos, a tener un catálogo propio, ¿no? de estrellas dobles. Aquí yo, de pequeñito, siempre lo digo, a mí siempre me fascinaron los grandes refractores. Yo siempre me quedaba flipado viendo los libros
de historia. Fijaros en este de Pulkovo, que lo he apuntado ahí porque la verdad que me impresiona, ¿no? 76 centímetros de diámetro, es un refractor, ¿eh? Un refractor. Y 13 metros de longitud focal. Como veis, pues muy manejable no era, eso sí, sí es verdad. Pero imaginaros la amplificación que tiene que dar eso. Y el siguiente y último astrónomo que quiero destacar es Barham, porque Barham no era astrónomo amateur. En una época en la que se creía que estaba ya todo hecho. Y él, con un refractor de 15 centímetros, como podemos tener muchos de nosotros, descubrió 451 estrellas dobles, que se las enseñó a la comunidad internacional y fliparon. O sea, se quedaron como diciendo, como un aficionado con un telescopio pequeñito puede, digamos, darnos una lección, ¿no? De lo que se puede o no se puede hacer, ¿no? Por eso yo muchas veces digo eso, que realmente los límites los imponemos nosotros mismos. Muchas veces nosotros tenemos más potencial del que nos creemos con la instrumentación que tenemos. Y Barham es nuestro método, vamos, nuestro método, nuestro ejemplo a seguir, ¿no? Como alguien con un telescopio de aficionado se puso a la altura casi de los profesionales de la época. Entonces, claro, los profesionales de la época, cuando vieron el trabajo que desarrolló, lo ficharon y ya observó en el observatorio de Dilworth, que es la foto que tengo ahí, que le he apuntado, 53 centímetros de diámetro el refractor, pero también observó en Washburn, en Yerkes, en Lick, bueno, y al final descubrió en 1290 estrellas dobles. Y ya digo, no era astrónomo profesional, era amateur. Lo que pasa es que, bueno, que al final no sé cómo se compaginarían al final estudios o lo que sea y si llegó a ser un profesional, pero su inicio o su origen es igual que el nuestro, amateur. Y ahora, pues bueno, ahora tenemos a Gaia, que Gaia, como sabéis, bueno, es una revolución porque por la cantidad, como veis, 1.000 millones de estrellas, está midiendo o ha medido con una precisión increíble. Y ahora mismo el referente para la astrometría de cualquier, vamos, de estrella es Gaia. Y ahora pues la pregunta que se hacían antes, ¿no? ¿Qué son las estrellas dobles? Porque realmente nunca, hasta el siglo XIX realmente no se supo lo que eran las estrellas dobles. Y en principio una estrella doble, pues esto que estamos viendo aquí, que me parece que está ahí al video. Pues son dos estrellas que están muy próximas entre sí, que son bonitas, preciosas. Esto ya era lo que tenía aquí, pero vamos, la realidad es que una estrella doble real tiene que tener una relación física entre sí, bien sea porque comparte centro de masa o comparten el movimiento propio. Pero la realidad es que muchísimas de las estrellas catalogadas, y esa es quizá una de las batallas que tenemos perdida con el Washington Double Star, es que son pares ópticos. Y bueno, son pares históricos y tienen que estar ahí al final. Entonces, un par óptico, como era la idea que tenía Herschel, era simplemente eso, una estrella muy cercana, otra muy lejana, y por perspectiva aparecen próximas en el ocular del telescopio o en el objetivo de la cámara. Pero realmente las estrellas dobles que molan, al menos a mí son las que me encantan, ¿no? Son las estrellas dobles orbitales, ¿no? Que vamos, las dos orbitan en torno al centro de masa y muchas de ellas, o algunas de ellas, lo guay es que nosotros somos capaces de medir el movimiento. Eso es lo que vamos a intentar aprender en estas sesiones, a medir el movimiento orbital de las estrellas. Por último, hay otras parejas de estrellas que realmente pasaron desapercibidas hasta hace muy poco, ¿eh? Realmente hasta el siglo XX. No, no se tenía idea de este tipo de estrellas, que son las parejas de movimiento propio común. Simplemente es que comparten un movimiento propio común elevado y a lo mejor no destacan en el fondo del cielo. Después veremos un ejemplo. Pero sí viajan juntas a lo largo de eso, de toda su vida, y entonces comparten lo que es un movimiento propio y comparten un origen común. Entonces, también hay que catalogarlas como estrellas dobles. Entonces, ¿por qué estudiar estrellas dobles? Primeramente porque hay muchas en todas partes. O sea, en eso sí que no hay problema, que no es como muchas veces la galaxia o... No, no, es que da igual la época del año. Cualquier época del año es buena para estudiar estrellas dobles. Entonces,
aquí vamos ahora ya al meollo de la cuestión y vamos a hacer la propaganda de la estrella doble. Primero, que me preguntaban, ¿verdad, Juanma? Hay estrellas dobles para todos los equipos, para todos. Segundo, se pueden observar desde casa. O sea, no hay que irse al campo, ni hay que irse a buscar cielos oscuros, como muchas veces pasa en fotografía, que nos morimos ahí haciendo cientos de kilómetros. No. Desde la azotea de casa se puede perfectamente observar. Y después, lo más importante, que no hay que dedicarse ni mucho menos por entero a esto. Simplemente yo os lo digo lo que yo hago, ¿eh? Yo observo generalmente las noches de que hay luna llena o que hay mucha luna. Que a lo mejor no es- yo no sé si lo sabéis, pero me encanta sacar supernova, me encanta hacer otro tipo de historias, ¿no? Y las noches, por ejemplo, que no hay luna, lo dedico a eso. Las noches que hay luna o que la luna molesta en exceso para sacar otro tipo de imágenes más profundas, hago doble. Y simplemente a lo mejor tampoco hay que pedir mucho, con 5 o 6 noches, vamos a poner 10 noches al año, bien aprovechadas, tienen material de sobra para todo, para medir todo el año. No hace falta, como digo, observar más. Entonces, ¿qué hacemos los doblistas? Pues obtener la astrometría relativa de la estrella doble. Y vamos a ver ahora qué es eso, ¿no? Parece mentira, pero hace 40 años, porque fue justo eso, en el 83, Comella se quejaba de lo mismo que me puedo quejar yo, que se puede quejar un doblista, ¿no? Que la gente cree que es muy difícil medir estrellas dobles y generalmente hay poca gente que lo haga. Entonces vamos ahora a intentar rebatir eso y vamos a hacer ver que es más fácil de lo que parece. Entonces, a lo que vamos. Lo que medimos en las estrellas dobles es el ángulo de posición respecto al norte y la separación entre cada una de ellas. Esto me imagino que lo sabréis muchos de ellos, pero bueno, lo repito para los nuevos. Como veis, el norte marcaría lo que son 0 grados, el este 90 grados, el sur 180 y el oeste 270 grados. Eso sería el ángulo de posición de la secundaria respecto a la primaria. Y después la separación. ¿Cómo medimos la separación? ¿En qué unidad se mide la separación? En segundos de arco. ¿Y qué es un segundo de arco? Pues bueno, esta diapositiva la pillé de internet, está en brasileño, pero lo único que varía es la palabra grado. ¿Qué es grau allí? Pues bueno, grado. Como todos sabéis, el horizonte o una circunferencia tiene 360 grados, ¿vale? Si cogemos uno de estos grados, cada grado son 60 minutos de arco. Y cada minuto tiene 60 segundos de arco. Entonces, lo que realmente la unidad que medimos estrella doble es en 60 segundos, bueno, en 60 no, en segundos de arco, para que os hagáis idea de lo que es los tamaños, ¿no? En el cielo, ¿no? Partíamos de grado y la unidad que cogemos ahora son segundos de arco. ¿Cómo medimos estrellas dobles? Pues evidentemente hace falta un telescopio y hace falta instrumentos de medición, evidentemente. Antes de meternos, porque esto es una cosa interesante, ¿no? No sé si me imagino que lo habréis oído alguna vez, o al menos cuando compramos un telescopio, y siempre vemos el poder de resolución del telescopio. Está basado en el límite de Dewey, o como se pronuncia. Y está basado en las formulitas estas, ¿no? Que 11,6 dividido entre el diámetro en centímetros del telescopio te da la resolución del telescopio. Y es una resolución teórica a la que realmente poca gente llega, o casi nadie llega realmente. Entonces, un telescopio de 10 centímetros nos daría una resolución de 1,6, un refractor de 15 centímetros, como el que tenía Barham, por ejemplo, supera ya el segundo de arco, resuelve 0,77 segundos de arco. Imaginaros ya, lo que hablamos, ¿no? Y un telescopio de 20 centímetros, como un Celestron 8, llega a una resolución de 0,58. Y lo que decía antes, poca gente intenta llegar al límite de la resolución del telescopio, pero lo que nadie sabe es que se puede conseguir.
utilizando las técnicas adecuadas, todos podemos llegar a resolver lo que es el límite del telescopio. Por eso lo que decía al principio, no hay un telescopio, o sea, cualquier telescopio sirve. Simplemente hay que saber usarlo, hay que saber exprimirlo, ¿no? Tanto como cuando la gente que hace cielo profundo sabe perfectamente cómo tiene que usarlo, cuando hacemos doble, también. Simplemente hay que usarlo, el método adecuado. Entonces, estos son los telescopios que yo tengo, bueno, que este es mi observatorio, como veis, bueno, hace años, ahora está más sucio ya, el pobre. Yo empecé en visual, empecé con refractores. Entonces, mi idea era siempre, pues bueno, que es verdad que la imagen que te da un refractor de una estrella doble es fantástica, es alucinante. Y en visual, la verdad que no tiene rival, ¿eh? Y yo empecé, pues al final, cuando puse cámara, pues también empecé con el refractor. Pero como veis detrás hay un Celestron 11 de 11 pulgadas. Y ese es mi telescopio ahora principal, el Celestron 11, que es de segunda mano. Lo compró Jesús Rafael Sánchez, que todos conocéis. Y la calidad que tiene, a pesar de los años, es impresionante. Yo sigo trabajando con él, estoy súper contento. Pero, como decía, todos los telescopios sirven. Mi amigo Edgar de Valladolid observa con un reflector. Me parece que este tiene, no sé si este es de 200, o sea, de 8 pulgadas, no lo sé, o de 250, no tengo ni idea. Pero bueno, a lo que voy, da igual el telescopio que tenga. Si es un MKSD, un reflector, un refractor, es que da igual. Cualquier telescopio sirve para medir estrellas dobles. ¿Por qué? Porque hay tantísimas estrellas dobles y hay tal variedad de ellas que se adaptan a cualquier telescopio. Entonces, lo que buscamos ahora, una vez que ya hemos descubierto o que sabemos que cualquier telescopio sirve, ahora, ¿cómo medimos estrellas dobles, no? ¿Cómo conseguimos precisión para medir estrellas dobles? Em, empezamos con micrómetro artesanal, ¿no? Construyendo nuestro micrómetro y sé que, por ejemplo, ahora en la agrupación hay alguien que está en ello, está liado construyendo un micrómetro casero. Eh, el micrómetro, bueno, como veis, hay un transportador de ángulos para medir el ángulo de posición y hoy día no merece la pena utilizar los métodos de los años 80, que poner ahí era insertar una especie como de pelo, de hilo. No, no, hoy día se puede comprar perfectamente una escala calibrada, se inserta en el ocular y es mucho más cómodo y más fácil. Pero bueno, para que lo sepáis, por un método barato y artesanal se puede construir un micrómetro de precisión, vamos, precisión entre comillas, no es que se obtengan una precisión increíble, pero bueno, para aprender es ideal. Pero yo me quiero parar un poco en el ocular, en el microwide, como se pronuncie, que yo sí usé hace ya 20 años, hace 20 años que no lo uso realmente, pero me tiré un par de años usando esto a menudo, ¿eh? Y la verdad que es una pasada, una pasada. Yo así, realmente es como aprendí a descubrir la estrella doble y a disfrutar de ella. Como veis, el ocular es un ocular de 12,5 milímetros, tiene iluminación roja, regulable, y eso es muy importante porque según el par que mida, si es muy débil, te va a deslumbrar lo que es la iluminación del ocular, ¿no? Y a la derecha tenéis lo que es lo que se ve, ¿no? En el ocular, ¿no? Tenéis una escala graduada externa. En el centro tenéis una escala lineal, se dividida en 60 partes. Y eso realmente es lo que se usa para medir estrella doble. En la parte superior tenéis un semicírculo que yo nunca he usado. Si os digo la verdad, no sé ni para qué se usa. Y la parte inferior tenéis un círculo de guiado que era para cuando se hacía seguimiento en fotografía con guiado manual. Imaginaros, ¿eh? De la época que estamos hablando. Pero bueno, estamos hablando realmente de hace 20 años, ¿eh? No creáis que estamos hablando del siglo XIX ni del siglo XX, estamos hablando de principios del siglo XXI. Y esto era lo que se usaba. Entonces, vamos a ver qué era cómo se usa este instrumento el ocular este. Para calibrar y para poder medir, ¿no? Antes hay que calibrar, ¿no? Y lo que queremos saber, ya que la escala lineal tiene 60 partes, queremos saber cuánto mide cada una de las divisiones que la componen.
para que nos sirva después como una regla, por decirlo así, para medir nuestras estrellas dobles. Entonces, lo que se suele hacer es la calibración con el método del tránsito, que sería colocar una estrella, cualquier estrella, que no tiene que ser doble, en cualquier estrella, en el extremo de la escala, digamos, de la escala lineal. Parar el motor del telescopio, vamos, hay que cronometrarlo, coger un cronómetro, que me adelanto, cronometrar el tiempo de tránsito hasta que llega hasta que cruza por completo el extremo de la escala y repetirlo varias veces. Entonces hay que alinear, evidentemente, igual que hacemos con nuestras cámaras, hay que alinear el ocular para que la estrella se desplace perfectamente a través de ella. Pero vamos, que es fácil, eso con práctica en un par de giros se tiene perfectamente alineado, ¿no? Y eso sería el eje este o oeste. Entonces, lo que se hace es lo que digo, si coge la estrella, se pone en un extremo y se para el motor. La estrella cruza toda la escala lineal y paramos el cronómetro. Hacemos varias medidas para después promediar, porque siempre, bueno, los reflejos de cada uno no son los mismos y al final, bueno, es bueno promediar, ¿no? Y al final aplicamos la fórmula que está aquí arriba. La constante de escala, que sería cada una de las divisiones, sería multiplicar t, que sería el tiempo en segundos que hemos medido con nuestro cronómetro, por 1,002738 por el coseno de la declinación de la estrella, porque como sabéis, no todas las, bueno, partido por 4, se me ha olvidado la adición. Como sabéis, no todas las estrellas se mueven a la misma velocidad. La velocidad angular es la misma, pero dependiendo de la declinación a la que esté, por ejemplo, todos sabéis que en astrofotografía, las estrellas cercanas al ecuador se mueven a más velocidad que las estrellas cercanas al polo norte, como la estrella polar no se mueve prácticamente, está fija en el polo. Pero a menor declinación, la velocidad aparente es mayor. Entonces, por eso el coseno de la declinación angular de la estrella. Si me tenía alguna duda, me preguntáis, que no sé si voy rápido o no. Sigo. Esto sería una imagen real de lo que vemos realmente, cómo estaríamos midiendo una estrella doble. Ahí veis la escala que os explicaba antes, que hemos calibrado anteriormente. Veis una estrella doble encima de ella. Y ahora veis eso, lo que era, cómo demonios medíamos ahí, porque verá que era un arte, era un arte totalmente. Imaginaros que cada división medía 2 segundos de arco, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Cuántas divisiones veis ahí, no? Pues había que llegar hasta una precisión de décimas. No, no vale por decir 3 divisiones, no, hay que llegar a 3,4 o a 3,5, pero al final eso es práctica, eso como todo. Al principio puede parecer complicado, pero con la práctica al final se llega a tener precisión absoluta, vamos. Así es como realmente se mide estrellas dobles. Y también, si no hemos hecho el método de antes, hay otro método que también es totalmente válido hoy día, pues las estrellas de calibración. Hay estrellas que realmente son fijas y podemos medirlas también sobre la escala lineal, sabiendo que, por ejemplo, esta estrella, por ejemplo, la separación sería, por ejemplo, 20 segundos de arco, pues sabiendo digamos, las divisiones que hay, se puede llegar a saber lo que mide cada división. Pero vamos, yo recomiendo principalmente el método que expliqué antes, el del tránsito. Pero, por ejemplo, si no se tiene tiempo, no se tiene cronómetro, no se puede hacer, este método pues sería también válido, perfectamente. Pero es un ejemplo realmente de cómo se mide lo que es la distancia angular de la estrella doble, sabiendo lo que es la constante de escala. Y ahora viene lo más, no es que sea lo más difícil, pero quizás lo que menos se ve, o lo que más abstracto puede parecer. ¿Cómo medimos el ángulo de posición? Entonces, una vez que tenemos la escala, hemos medido la estrella doble, hemos medido la separación angular de la estrella doble, colocaríamos a la estrella principal en el centro y pararíamos el motor del telescopio. La estrella, digamos, deriva, porque va, claro, en dirección al oeste, y pararíamos justo el motor cuando llegue a la escala angular que hemos visto antes.
Entonces aquí ya, dependiendo del telescopio, dependiendo un poco de todo, puede variar lo que es la lectura, ¿no? Por ejemplo, si observamos a foco primario, que sería en un reflector, que es lo más fácil, ¿no? Creo que sería así. La verdad que nunca lo he hecho porque nunca he usado con un reflector. Pero sería la lectura exterior, porque como veis, la circunferencia angular tiene lectura de ángulo en el exterior y en el interior. Es un poco engorroso, pero al final ya te digo, con la práctica es fácil. Pues se cogería la lectura exterior y se le restarían 90 grados. Que observamos, por ejemplo, con un refractor o con un Mica-Segré, que cogeríamos el prisma y, en fin, observaríamos como habitualmente. Pues sería la lectura interior y habría que sumarle 90 grados. No sé si lo cogéis, pero bueno, más o menos esa es la idea. Aquí los que diseñaron el ocular, la verdad es que se equivocaron realmente porque la escala angular, si veis, tendría que ser de este a oeste y la lectura en el ángulo tendría que ser de 90 grados, 270 grados, para que no hubiera que hacer ninguna corrección. Pero no, alinearon la escala con 0 grados y con 180, con norte-sur. O sea, está totalmente perpendicular. Miade, o Mide, creo que se pronuncia así, hizo después, o diseñó otro ocular que yo no he probado, y ahí sí aplicó esa corrección. Pero bueno, he explicado yo este porque es el que tengo y al final es el que he usado. Pero por ejemplo, que sepáis que el otro ocular que existe comercializado no hay que hacer esta corrección porque ya viene corregida. Pero claro, aunque la astrometría visual te permitió avanzar mucho, realmente no deja de ser un método subjetivo. Donde yo veo 2,5, tú ves 2,3. Y cuando yo veo 2,5, la siguiente medida veo 2,8. O sea, como veis, por ejemplo, mira, aquí tenéis una medida 26 Draconis hecha por profesionales, ¿eh? Que no son aficionados, son por profesionales. Hecha en el mismo año, en 1953. La segunda columna es el ángulo de posición. Pues donde veis, al principio midió 154, Rabé midió 151. O sea, 3 grados de diferencia, ¿eh? O sea que evidentemente una o las dos medidas eran erróneas. La distancia angular, como veis en la tercera columna, pues igual, ahí se nota menos porque son distancias más pequeñas, pero realmente no, como veis hay un batiburrillo ahí de 1,26, 1,36, 1,29, en fin. Es un método que avanzó, ayudó a avanzar mucho, pero bueno, el factor subjetivo es muy importante. Yo la verdad que si estáis interesados recomiendo que se empiece así porque realmente es muy bonito, se aprende a observar estrellas dobles, pero a la hora de obtener medidas de calidad, pues como que no. La verdad se ha dicho. Por eso llegó la revolución, no hace tanto, ¿eh? Aparte del telescopio Hubble, que fue una revolución, la gran revolución fue la Teucán, que algunos, los más viejos del lugar, la recordarán. En esto quiero también hablar sobre Jesús Rafael Sánchez, que él fue uno de los pioneros de aplicar la Teucán a las imágenes planetarias. Porque con esta simple cámara, una webcam que no me acuerdo ni lo que costaba, pero era súper barata, vamos, con que no tenía tampoco excesiva calidad, se conseguían imágenes como estas, que sí, que eran imágenes geuchas, eran imágenes de estrellas dobles que, con una sensibilidad, muy poca sensibilidad, y en fin, eran imágenes geuchas, pero ya se conseguía medir píxeles, ya no era algo subjetivo, era algo objetivo. Se conseguía medir píxeles ya como eso, pues echando muchas horas de ordenador, que al final es lo que hacemos. Hay una parte observacional, que es la parte que a mí me gusta, pero bueno, no hay que quitar que después hay que echarle horas de ordenador si queremos obtener buenos resultados. Entonces, bueno, es que esto quizás puede estar desfasado. Yo estoy desfasado, yo lo digo, ¿eh? Lo digo. Que vosotros ahora estáis más puestos en esto de las cámaras. Porque hasta hace muy poco estaba claro que las CMOS eran rápidas y las CCD eran lentas. Pero ahora, bueno, las CCD han caído en desuso, ya apenas casi nadie usa CCD. Yo sigo usando, que coste. Pero bueno, había una separación entre cámara rápida y cámara lenta, ¿no? Las rápidas no eran sensibles y eso ha cambiado ahora. Por eso digo que esto está un poquito, no es desfasado, pero es que no sabe cómo enfocarlo, pero esto no, lo que quiero que entendáis que no es, que no tiene que ser así de riguroso, ¿no? Hay cámaras rápidas que son sensibles y hay cámaras rápidas que no lo son.
Pero las CCD, en cambio, sí son cámaras lentas. Son muy sensibles, pero son lentas. Esas, digamos, sí están dentro del apartado de la izquierda, de la derecha, perdón, de las cámaras lentas. En la CMO, como digo, puede haber algunas que estén en un lado o en otro. Pero bueno, a lo que voy. Lo que yo quiero que aquí diferenciar de cámaras rápidas a cámaras lentas. Como veis, bueno, no voy a hacer propaganda, pero algunas de estas cámaras las conocéis, me imagino. Y sabéis diferenciar cuáles son unas y cuáles son otras. Entonces, ¿cuáles son las diferencias, ¿no? más que yo veo entre unas y otras, ¿no? Las cámaras rápidas se pueden utilizar exposiciones de milisegundos. Las cámaras lentas, bueno, también, pero realmente casi interesa más dar exposiciones mayores de un segundo. Las cámaras rápidas, en una sesión, te puedes descargar miles o cientos de miles de imágenes. Cámaras lentas, decenas, como mucho. En las cámaras rápidas sí es necesario o es conveniente utilizar ROI, que es la región óptica de interés, que sería coger un cuadradito simplemente donde está nuestra doble, porque a lo mejor la imagen estamos trabajando a tal resolución que toda la imagen, o en toda la imagen, por muy grande que sea el tamaño de nuestro sensor, no hay nada más. O a lo mejor hay una estrella más, está nuestra doble y no hay nada más, ¿no? ¿Para qué queremos descargar tanta información si realmente solo nos interesa la doble? Entonces se recomienda utilizar lo que es la región óptica de interés, o sea, utilizar un cuadrito de 100 píxeles por 100 píxeles o 160 por 160, en fin, la medida que nosotros creamos conveniente, donde esté nuestra estrella doble. Así que tenemos una capacidad de descarga increíble, ¿no? De miles de imágenes, ¿no? Aquí sí sería imprescindible para medir, hay que sacar antes estrellas de calibración que nos van a permitir lo que es calibrar el tamaño y lo que mide cada píxel, que ahora después lo explico. En cambio, las cámaras lentas, como sí vamos a utilizar todo lo que es el tamaño de la imagen, porque vamos a tener muchas estrellas de referencia, aquí no es necesario, por ejemplo, no es necesario obtener estrellas de calibración. Sobre la misma imagen de nuestra estrella doble, pues, se podría medir perfectamente. Lo que hablaba antes, esto no es así, no es así, pero bueno, es para que tengamos una idea, cierta ligera idea, ¿no? Las cámaras rápidas, por lo menos antes, estaban limitadas por la magnitud, ya no es así. Ahora se obtiene mucha sensibilidad con las cámaras rápidas. Pero bueno, en las cámaras profundas se obtiene siempre, pues bueno, era mucha más sensibilidad. Puedes medir, por ejemplo, estrellas de magnitud 18, cosa que a lo mejor con las cámaras rápidas, pues no. Y después, pues, a lo que voy, una cámara rápida te permite sacar 30 o 50, vamos, depende del tiempo que le dediques, pero te puede permitir a sacar 50 estrellas dobles por noche, o incluso más. Una cámara lenta no. Una cámara lenta como mucho, y como mucho, 30. Ahí eso para que veáis la diferencia entre una y otra. Entonces, qué hay que cuidar a la hora de capturar imágenes, ya sea en CCD o en una CMOS, da igual? El enfoque. El enfoque es crítico. Igual que en planetaria o en lunar, el enfoque es crítico. Eso te va a hacer que llegues o no a lo que hablamos antes, al límite de Lewis, ¿no? Eh, y evidentemente un enfocador eléctrico ayuda. ¿Lo puedes hacer a mano? Pues sí, pero mejor un enfocador eléctrico. Segundo, cuidar la saturación de estrellas. Esto también es muy crítico, porque una estrella saturada no la vas a poder medir. Se va a desbordar en píxeles en lo que es el diámetro de la estrella. Aquí nos interesa llegar a una relación compromiso de que tengas una buena relación señal-ruido, pero sin saturar la estrella. Eso hay que cuidarlo muchísimo. Y por ejemplo, en cámaras monocromo, si lo que vamos a hacer, por ejemplo, es medir, se recomienda un filtro infrarrojo. No por nada, pero vamos, yo lo he probado y te quita turbulencia por un tubo. O sea, tú quitas el filtro infrarrojo y te entra toda la turbulencia del mundo, pones el filtro y, hombre, te entra turbulencia, pero mejora, ¿eh? Y ahora a lo que voy, resolución de cámara. Todos tenemos cámaras, ¿no? Todos hemos visto las especificaciones que te viene el tamaño del sensor en milímetros, que eso te va a indicar lo que es el tamaño de la imagen en sí. Después viene lo que es el tamaño en micrómetros de píxel, ¿no? Eso es lo que nos va a dar la resolución al final en una imagen. Eh, Está por la formulita esta que he puesto más arriba.
que sería, pues bueno, eso, el tamaño del píxel partido por la distancia focal del telescopio y multiplicado por eso, pues al final nos va a dar la resolución del telescopio. Aquí he puesto algunos ejemplos, simplemente para que sean gráficos, ¿no? Por ejemplo, imaginaros que nuestra cámara tiene un tamaño de píxel de 5,4. En un telescopio cortito, de focal corta, de 700 milímetros, obtendríamos una resolución por píxel de 1,59 segundos de arco. Esa misma cámara, en un telescopio, en un Celestron 8, por ejemplo, de 2000 milímetros de focal, y mirad a la resolución que llegaríamos ya por píxel, a 0,557. O sea, eso significa que cada píxel de nuestra imagen, a foco primario en este caso, pues con la focal esta, mediría eso. Y hay un límite físico en el que no podemos medir, es que eso, menos de 3 píxeles, porque ya veis, si simplemente por desbordamiento, si una estrella está un pelín saturada, o lo que sea, te va a ocupar más de un píxel ya. Sea, hay un límite realmente físico, por el que no sabemos tener medidas de calidad por debajo de tres píxeles. Es que ya 2 píxeles sería lo mínimo que podríamos medir. Y ahí la imprecisión es absoluta, o sea, no se recomienda. Límite físico sería 3 píxeles, ¿vale? Entonces, aquí veis, siguiendo un poco la resolución de cada píxel, veis el límite a la hora, por ejemplo, de establecer un programa observacional o de establecer a qué separación angular llego, ¿no? Con mi equipo, ¿no? Pues, por ejemplo, con la cámara primera que hemos visto, simplemente por poner un ejemplo, ¿no? Si cada píxel, con el telescopio de focal de 700 milímetros, si cada píxel mide 1,59, nosotros no podemos medir estrellas dobles más cercanas, habría que multiplicar por 3. No, no he hecho la conversión, pero bueno, sería más o menos 5 segundos de arco, o una cosa así, o 6 segundos de arco. Nosotros en nuestro programa observacional es inútil que pongamos estrellas más cercanas a eso porque no la vamos a poder resolver. La imagen, por ejemplo, sería la estrella que sacaríamos, una estrella, no íbamos a poder resolverla como doble. En cambio, esa misma cámara, como decía, en un telescopio de 2000 milímetros de focal, una estrella, por ejemplo, de nuestro límite aquí, que sería cada píxel mediría 0,557, el límite, que sería multiplicado por 3, pues sería 1,6 o 1,7, ¿no? Nuestro límite aquí sería estrellas dobles separadas por 1,6 segundos de arco. Esto se aplica, ya, como veis viendo, cada cámara a menor tamaño de lo que mide el píxel de cada cámara, se aumenta la resolución, ¿no? Eso entonces se aplica, ese, digamos, método para establecer un programa observacional se aplicaría a cada cámara, ¿no? Como veis, eso, lo que decía, el micrómetro o sea, el tamaño de píxel de cada cámara hace modifica la resolución en la que vamos a trabajar, ¿no? Las cámaras de hoy día, que están muy, muy de moda y que son el horror de los NKSGRN, son estas cámaras que tienen tamaños tan pequeñísimos de píxel. Yo he puesto aquí un ejemplo de 2,4, pero bueno, también puede ser 2,5, 2,9, da igual. Pero bueno, una cámara que ahora hay muchas de 2,4 micrómetros, ¿no? En un telescopio tan pequeñito como un refractor de 700 milímetros de focal, mirad lo que mide cada píxel. Menos de un segundo de arco, ¿eh? 0,7. O sea, un telescopio tan pequeñito en principio, como una distancia focal de 700 milímetros, cada píxel mediría menos de un segundo de arco. Es decir, que podríamos intentar medir estrellas aproximadamente que estén a una separación, a una distancia angular de 2 segundos de arco. Con un telescopio, digamos, tan pequeñito y con una cámara con este tamaño de píxel. ¿Me seguís? Esto de lo del tamaño de píxel, si no, me interrumpí, ¿eh? Esto sería una imagen, lo que decía antes, ¿no? En las cámaras lentas se tienen imágenes profundas y entonces realmente no hace falta obtener imágenes de calibración, o sea, estrellas de calibración, porque la propia imagen tiene tantas estrellas que nos va a servir con un programa que ya veremos en la siguiente sesión. Con ese programa puedes calibrar la imagen, entonces puedes saber lo que te mide cada píxel, puedes saber la resolución píxel de la imagen. Esto sería una imagen típica con una CCD, como la que yo tengo, por ejemplo, la Coche i9. Aquí hay una doble.
Me parece que pone la estuve 2832, ¿eh? Y este es el campo que se obtiene con ella. Esto sería una sola imagen, me parece que era de un segundo de exposición. Como veis, pues eso, hay muchas más estrellas en el campo y con esas estrellas calibraríamos la imagen para medir nuestra estrella problema, ¿no? Que sería la estrella doble. Pero en las cámaras rápidas, pues la cosa cambia, ¿no? Yo utilizo el Firecapture este, que la verdad que va muy bien. A mí me encanta cómo se comportan estrellas dobles, ¿no? Es igual que planetaria al final. Para medir estrellas dobles, aunque realmente puedes grabar en cualquier formato, puedes grabar en vídeo, puedes grabar en... Yo la verdad que lo que es para medir, me gusta utilizar feeds. Al final son imágenes individuales. Y no sé, me parece que tienen mayor rango dinámico porque muchas veces he trabajado en BMP y te fastidia, o sea, no sale bien, ¿no? En Fits tiene mayor rango dinámico y te permite más versatilidad a la hora de medir, ¿no? O a la hora de, por ejemplo, que una estrella esté un poquito más saturada. En fin, yo utilizo para estrellas dobles, por ejemplo, Fits. Eso sí, si queréis sacar una estrella, queréis una postal, entre comillas, sacar una imagen bonita de una estrella doble, yo con los Fits me peleo y no soy capaz, ¿eh? Ahí es mejor vídeo. Como en planetaria. Es que al fin y al cabo, estrellas dobles y planetarias son muy parecidas, realmente. El método de trabajo es el mismo, casi el mismo. Pero he puesto simplemente el cuadro este donde se ve el formato que queremos grabar. Yo por ejemplo, para medir, escogería Fits. Y aquí voy a explicar un poco mi método de trabajo en estrellas dobles, ¿no? En el cuadrito, es que no sé si se ve, pero bueno, el cuadrito de Fede Castores es muy pequeñito porque trabajo con Roy. Está la estrella doble, que no sé si se ve, pero se ve ahí dos estrellitas por ahí medio que, ¿no? Uno de los problemas que hay a la hora de, por ejemplo, de conseguir apuntar una estrella doble, por brillante o bueno, brillantes son más fáciles de apuntar, pero una estrella doble débil, ¿no? Es que trabajando a tal resolución, muchas veces me preguntan, pero ¿cómo consigo centrarla en el telescopio? Si es que el campo, digamos, de la cámara es tan pequeño que es que yo utilizo el GoTo y no entra, no entra. Y así es, no entra, es cierto. Entonces, ¿qué método de trabajo uso? Aquí veis este pantallazo, por decirlo así, este captura de pantalla, es una sesión de doble de hace poco, de hace no sé, una vez que estuvo despejado, que hace ya tanto que ni me acuerdo, pero bueno, ha sido de este año. Es justo mi pantalla de trabajo haciendo estrellas doble. Como veis, está PHGuiding, que alguno conocerá, que es un programa de guiado, que aquí yo no uso como guiado. Aquí lo uso como telescopio, como buscador del telescopio. Os explico. Se trata primero de enfocar o de apuntar a una estrella brillante, que es fácil de conseguir apuntarla con nuestras cámaras, o Júpiter mismo, da igual, que es fácil de encontrar y fácil de localizar, y luego lo centramos en nuestra cámara, ¿vale? Y ahora con lo que es el visor de IPHD, pues simplemente cogeríamos o veríamos la posición en la que se encuentra. En este caso tengo, no sé si veis, está en el cuadrito este puntado a amarillo, ¿no? Está la estrella que no está en el centro de PH Giving, pero da igual. Esa es la estrella que yo estoy observando. O sea, yo antes, ya lo que digo previamente, he observado una estrella conocida, la he puesto en la cámara principal y la he localizado en el campo de PHD, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, cualquier estrella que yo quiera observar, que si la sitúe justo en esa posición, esto es como los barquitos, al final cuenta cuadraditos, dice, bueno, en horizontal, en uno 2 3 en el sexto, y en vertical por la parte inferior, el quinto. Pues bueno, si yo coloco una estrella en esa misma posición, me va a aparecer en mi cámara. Y efectivamente, da igual la magnitud que tengas, que si tú la consigues ver en el programa este, en el PHD, la vas a encontrar fácilmente en tu cámara. Da igual la resolución en la que trabajes. Da igual. Y mucha gente, ya os digo que uno de los problemas que tiene es que no es capaz de localizar las estrellas dobles en el telescopio, con su cámara. Con este método ya os digo que es muy fácil. Súper fácil. Y a lo que iba, que expliqué que antes eh, dije, ¿no? Que todavía se puede llegar más lejos, ¿no? A llegar al límite, ¿no? Al poder de resolución de nuestro telescopio.
y ahí utilizando Lucky Imagine. Como decía al principio, a mí siempre me encantaban los grandes reflectores de estos, ¿no? Mira, este del observatorio de Lick tiene 17 metros de focal, ¿eh? Una pasada, ¿no? Pues bueno, es un poco, esto es salvando la distancia, ¿no? Pero bueno, es un poco comparar o intentar parecernos, en la medida de lo posible, o observar las estrellas que observaban los astrónomos del siglo XIX con estos telescopios, intentar resolverlas con nuestro telescopio, que en este caso es un Celestron 11. Como digo, mi telescopio es un Celestron 11, pero el tuyo puede ser un refractor de 10 centímetros, da igual, da igual. Simplemente un telescopio más grande te va a permitir llegar más lejos, por supuesto. Claro que sí. Si tuviéramos un telescopio de 40 centímetros, llegaríamos más lejos. Pero cada uno tiene el telescopio que tiene y hay que adaptarse al que tenemos. Eso no significa que no podamos hacer un trabajo útil. Es la idea que yo tengo, ¿no? Si tú tienes un telescopio de 15 centímetros, de 10, pues perfecto. Ese es tu telescopio y con él tienes que trabajar. Entonces la idea es intentar llegar a maximizar el telescopio que tenemos, al llegar al límite de resolución. Esto es un ejemplo de turbulencia, ¿no? Esto es nuestro enemigo número uno. Eh, si veis, por ejemplo, en la imagen, en el gráfico, en el A sería un frente de onda ideal, sería lo que tiene el telescopio Hubble, por ejemplo, fuera de la atmósfera, un frente de onda plano, ¿no? Como veis en la imagen de la derecha, que son estrellas lineales de estrellas, sería la parte superior. Sería un trazo de estrella perfecto. Pero eso no es así. La realidad es bien diferente. La realidad es que la turbulencia, en mayor o menor medida, afecta y afecta mucho. Como veis, casi siempre, bueno, el trazo inferior de este tan turbulento, tan ancho, el que nos vamos a encontrar. Y ese es nuestro enemigo número uno. Mientras más resolución tengamos o trabajemos más resolución, más turbulencia vamos a encontrar. Nada que no sepáis los que ya trabajáis en planetaria. Esto, ya digo, es la técnica que se usa en planetaria de toda la vida. Vamos, desde que existen las cámaras estas rápidas, la AutoCAM, por ejemplo. Y es simplemente Lucky Imagine, utilizar la imagen afortunada. Esto es un ejemplo real, sacado por mí, ¿eh? Que no he sacado, esto son imágenes reales mías, de Z Acuario. Mirar una noche con mucha turbulencia, que es la parte de arriba, que es real, ¿eh? Que dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Se ha roto el telescopio? ¿Se ha roto la cámara? ¿Qué ha pasado aquí? Porque es que no soy capaz de enfocar. Y al final, después de muchas noches turbulentas, llega a la conclusión de que no merece la noche. O sea, cuando tú empiezas así y la imagen que obtienes es esa, quita focal, dedícate a otra cosa porque es verdad que no merece la pena al final. No merece la pena tirarte horas y horas intentando que mejore el sim porque es que no mejora, ¿eh? Y la imagen inferior sería una imagen normal, de una noche medio normal, de una noche buena. Como veis, mucho más estable. ¿Hay imágenes turbulentas? Pues claro, claro que las hay. Pero hay muchas imágenes muy buenas, o buenas, ¿no? Con las que podemos medir. Entonces, estos son, os digo, imágenes reales de lo que nos podemos encontrar observando a esta resolución. Y esto es con filtro infrarrojo, ¿eh? Como yo digo, quitas el filtro infrarrojo y puede ser un desastre, ¿eh? A esta resolución. Entonces, utilizamos lo que es la técnica de Lucky Imaging. Es una técnica propuesta, ya veis, que no hace tanto, en el 78, que estábamos ya algunos en el mundo, por Freud, que son imágenes afortunadas. Y qué bueno escoger las mejores de una selección de varios miles, ¿no? Como digo, el método es muy sensible a la turbulencia, porque hay que luchar contra ella, es el enemigo número uno. Entonces, para ello hay que disponer tiempo de exposiciones, pues, de milisegundos en principio. Claro, aquí ya tenemos que jugar un poco con el brillo de la estrella, la atmósfera, entonces tenemos que jugar con la ganancia de la cámara, en fin, nada que no sepáis. Pero la idea es grabar al menor tiempo, o sea, al menor tiempo de exposición posible. Ya dependiendo de eso, del brillo de la estrella, pues tendremos que aumentarlo o no, ¿no? Sirven todos los telescopios, pero al final es lo que digo, llegar al límite con nuestro telescopio. Y la relación focal del telescopio, hombre, es aumentarla, ¿no? Ya digo que con las cámaras de hoy día, que tienen el tamaño de píxeles tan pequeños que no hace falta ningún avallo. Antiguamente sí, hoy día no. Hoy día le pones una cámara pequeñita de estas y tienes una resolución y ya es al límite de resolución. ¿Veis? La imagen que se ve abajo es otra imagen real, de una sesión de grabación de una estrella doble, me parece que era un segundo de arco esa. Entonces, claro, necesitamos un programa
que nos permita, que eso vamos, lo veremos con más detalle en la siguiente sesión, ¿no? Pero hay un programa por excelencia que nos va a permitir trabajar y, en fin, medir estas imágenes, que es el programa de Reduc, que es de Florent Loss, un aficionado francés que es un crack, que es un tío, un figura, y la verdad que es muy, digamos, que es un crack este hombre. Luego, como lo conozco en persona, lo conocí en Castel de Fera hace unos añitos y la verdad que es una excelente persona. Y esto es simplemente esto es un pantallazo del Reduc, ¿no? Aquí tenéis, pues bueno, en la lista en el listado este de la izquierda, pues tenéis todas las imágenes, que yo grabo 3.000 imágenes, para que os hagáis una idea. 3.000 imágenes por cada doble. Como veis, está puesto aquí Best of, porque el programa te las ordena por su calidad, en función de la señal, ruido, en fin, y por eso digo que el programa, si no tuviéramos este programa, no podríamos, o casi no podríamos utilizar Lucky Imagine con doble, pero como lo tenemos, pues bueno, es una técnica perfecta. Gracias a esta técnica, con mi telescopio, el Celestron 11, he conseguido esto que veis aquí. Aquí veis lo que yo decía de las distancias angulares, ¿no? O sea, 2 segundos de arco se queda súper ancho, que parece vamos, que cabe ahí en medio de una autopista casi, ¿no? Un segundo de arco que es como una especie también de frontera más mental que de física realmente, porque eso, de doblar un segundo de arco siempre era como una frontera, no un límite, ¿no? Pues el segundo de arco lo desdoblamos perfectamente. Y, como veis, llegamos a 0,57 de doblamiento casi parcial, pero se ve bien. Mi récord aquí con el C811 está este año creo que he llegado a 0,55, 0,54 creo que era. Pero vamos, eso estamos hablando de medio segundo de arco. Es que estamos hablando de resoluciones a las que solo se llegaban los telescopios que hemos visto al principio, los telescopios, los grandes refractores de principio de siglo, bueno, del siglo XIX, ¿no? O sea, son resoluciones increíbles y que están a nuestro alcance, como podéis ver. Y esto, bueno, esto es cutre, la verdad que sería cutre, pero bueno, esto es una composición real, con imágenes mías, de Z Cancri, de Tecmin, que como algunos sabéis, bueno, dediqué en la sección de astronomía de este mes, por ejemplo, la he vuelto a dedicar a Tecmin porque es una estrella doble orbital, que fue lo que observó Herschel, y como veis, el movimiento de la secundaria de AB vamos, es bestial, vamos, bestial, que se aprecia cada año. O sea, tú lo observas cada año y cada año vas viendo cómo se va moviendo. Aquí veis el periodo entre 2002 y 2012. Esos son 10 años entre una imagen y otra. Y en 10 años se mueve un montón. Y eso lo podemos sacar con esta técnica, con nuestro equipo de aficionados, que no es necesario, no son telescopios profesionales, ni mucho menos. Son, pues bueno, nuestros telescopios, los que tenemos en casa. También podemos ser capaces de observar estrellas nunca antes observadas. Por ejemplo, estos son estrellas del catálogo del TICO, ¿no? Del TICO Double Star, que fueron del catálogo del telescopio Hubble, ¿no? No, de la misión TICO, perdón, que me estoy liando. Y hay un montón en el Washington Double Star, hay un montón de estas estrellas, que generalmente son estrellas muy débiles, como de magnitud 11, separadas por eso, por un segundo de arco, que evidentemente nadie antes se le ocurrió observar. Y son estrellas que no se han vuelto a observar nunca más. O sea, están en el catálogo con una única observación de 1991, que es la fecha del catálogo, y no se han vuelto nunca más a observar. Y ni siquiera hay imágenes de ellas. Entonces nosotros podemos realmente obtener imágenes de estrellas dobles que nunca nadie ha observado. Hombre, cada vez hay menos, es verdad, porque cada vez se va que, digamos, hay gente que se dedica a esto, pero hay un montón de estrellas todavía que no hay imágenes de ellas, ¿no? Nosotros podemos obtenerlas con los equipos que tenemos en casa. Y ahora a lo que vamos, ¿no? Una vez, en la siguiente sesión, porque yo creo que un poquito hay que entretenerse más y hay que verlo con más detalle, nos tenemos las medidas de nuestras estrellas dobles, ¿no? Pero bueno, lo que quería hacer inciso simplemente que una vez obtenidas las medidas, ¿qué hacemos con ellas, no? Pues ya que hemos dedicado noches a observar, hemos dedicado un montón de horas a medir, ¿no? ¿Qué hacemos? Lo dejamos en el ordenador como diciendo, bueno, qué guay, he medido una estrella doble, ya estoy contento. Pues no, no. La idea es, como decía, no podemos entender la estrella doble, no podemos separarla de la historia de la estrella doble.
Entonces, nuestra idea es que nuestras medidas pasen a la base de datos histórica de estrellas dobles que se va, digamos, desde el siglo XVIII ahí, ¿no? Con las medidas primeras de Herschel y de Struve. Pues esa es la idea, que nuestras medidas pasen a esa base de datos para que futuras generaciones, porque ni siquiera nuestra generación y muchas de ellas podrán hacer nada, ¿no? Pero para que futuras generaciones, con todas esas medidas, puedan calcular órbitas, que es lo que actualmente hacemos con las medidas que tenemos de estrellas dobles más o menos rápidas, ¿no? Pero hay estrellas dobles mucho más lentas que, bueno, que, que sus movimientos son más lentos y que requieren observaciones de muchos años, de muchos siglos incluso, ¿no? Entonces nuestras medidas tienen que pasar a esa base de datos históricas, ¿no? ¿Y cómo hacemos para ello? Publicarla. Hay que publicar un artículo que quizás es lo que echa para atrás. Y no digo que no, o sea, yo os comprendo, a mí me echa también para atrás escribir un artículo, ¿no? Eh, pero al final, si lo pensáis bien, eh, mm, es algo que va a quedar para siempre, es lo que yo decía. Es que la estrella doble es historia de la estrella doble. Y tú hacer que tú puedas publicar un artículo de la estrella doble, entre comillas, es que pases a la historia de la estrella doble. Me explico. Una medida, por ejemplo, de fotometría que mandas a la AXO, al final es un número, tus siglas están ahí y es inmediato. Tú envías una medida y está en el acto, entra dentro de la base de datos de la AXO, ¿no? Pero al final no deja de ser un número. Y tú eres una sigla. No, que no hay nada detrás de eso. Puedes publicar cientos y miles de ellas y no deja de ser eso, ¿no? Oye, está muy bien que no estoy nada, si yo mido el lazo. Pero lo que te quiero decir para que veáis la diferencia, ¿no? En cambio, estrellas dobles es mucho más laborioso. Hay que escribir un artículo. Pero ese artículo al final, que es lo que digo, eso se va a mandar a Washington. Ese artículo va a quedar allí para la posteridad. Y sí, que puede que sea que nosotros no lo vamos a ver, es algo muy romántico. A lo mejor los aficionados a estrellas dobles somos los últimos románticos de la astronomía, quizás. Pero ese artículo va a quedar allí para consulta de cualquier parte del mundo, en cualquier parte, digamos, en cualquier época, que quiera consultarlo. Una medida fotométrica, pues no, porque está ahí. Es una medida y punto, ¿no? Pero tu artículo estará ahí para siempre. Y cualquiera que quiera consultarlo podrá acceder a él. Esa quizás sea la magia de la estrella doble, quizás, lo que digo, es una visión romántica de ella, pues sí, puede que sea así. Entonces, esto es un ejemplo de varios ejemplos, ¿no? De lo que es artículos de estrellas dobles, ¿no? Simplemente, bueno, hay que contar un poco el procedimiento de lo que hemos hecho y bueno, ya está. Y poner la tabla con las medidas y poco más. Este sería el JDSO, que quizás es la revista americana que tiene más tirón y que tiene más popular. Pero hoy día, sinceramente, yo recomiendo esta. Que sí, que es en francés, pero está allí Florent Loss y nos ayudará con la traducción. Eso seguro. La revista francesa tiene mucha más calidad, tiene artículos de mucho más nivel y a mí sinceramente me gusta muchísimo más. No quería dejar esto sin hablar de nuestra revista de estrellas dobles que tuvimos durante tantos años, que era el Observador de Estrellas Dobles. Aquí veis la foto de la izquierda junto al director honorífico José Luis Comella, que quizás sea el que nos inculcó a nosotros el amor y la pasión por las estrellas dobles. Pues sí, seguramente. Y bueno, antes es verdad que tenemos digamos, una revista en español en la que podemos escribir nuestros artículos en español y no tenemos ese hándicap, ¿no? Del idioma, ¿no? Para escribir nuestros artículos. Desgraciadamente, pues bueno, la estrella pasó a la historia y bueno, pero no quería, la verdad, pasar esta charla sin recordar los años tan maravillosos que pasamos haciendo la revista. Entonces, ¿es útil el trabajo de los amateurs? Pues por supuesto que sí. Primero eso, localizar y medir pares olvidados que hay un montón, como ahora veremos. Actualizar el Washington Double Star, que es el catálogo actual de estrellas dobles con medidas de calidad. Después, pues eso, caracterizar nuestros física de los pares estudiados y posibilidad de descubrimiento de pares nuevos, que aunque os parezca mentira, como hizo Barham en el siglo XIX, todavía hay pares nuevos que no han sido descubiertos y que pueden ser descubiertos por nosotros. Pares olvidados. Esto sería el Washington Double Star, que asusta, no digo que no, a los que no estén familiarizados con él, pero al final es muy simple. Em, la columna de la izquierda es el nombre de la estrella doble y las coordenadas.
Después los siguientes, como veis, son los años, que es los años de primera y última observación. Veis la primera en 1937 y 2001. Digo para que me vayáis siguiendo. La otra columna, donde pone, por ejemplo, 4, sería el número de observaciones que tiene esa estrella a lo largo de toda la historia. Lo que yo hablaba antes de digamos, de las observaciones históricas, ¿no? Nuestras observaciones se acumularían a ese histórico de las medidas, ¿no? Los siguientes, que es 41 y 43, sería el ángulo de posición de esa estrella medida en los años, en el primer año y el último año de observación. Y las siguientes filas, que sería 0,7 y 0,9, es la distancia angular medida en esos años. La primera distancia angular que se midió, que fue 0,7, y la última distancia angular que se ha medido en el 2001 fue 0,9. Y lo siguiente que viene son las magnitudes de la estrella, 10,9 y 11,5. Me he fijado en esa primera simplemente, pero es para que veáis que todo lo demás es igual. A la siguiente, que en esa estrella, por ejemplo, no hay, sería la clase espectral, que de algunas estrellas hay clase espectral, de muchas no hay. Y lo siguiente sería movimientos propios. Pero bueno, lo que voy es simplemente para que entendáis un poco las columnas del catálogo, o las filas del catálogo más bien, que realmente puede parecer un baile aquí de números horroroso, y no digo que no, porque es verdad que la interfaz del Washington Double Star Catálogo asusta, pero realmente es muy fácil. Los años de observación, número de observaciones, la medida del ángulo de disposición, la medida del ángulo y la medida de la separación. No hay más. Así de fácil es. Ese sería el Washington Double Star Catalog, que ahora mismo es el catálogo de referencia donde se encuentran todas las estrellas dobles descubiertas. Bueno, quizás lo tenía que haber explicado. Lo que he explicado antes, aquí se ve más claro, pero bueno, ya lo he explicado, me he adelantado. Entonces, lo que decía, hay estrellas dobles olvidadas. A ver si se señala eso. ¿Veis? Esa, por ejemplo, se midió en 1909 y no se ha vuelto a observar, no se ha vuelto a medir desde entonces. Como veis, la siguiente fila pone uno, que es una única observación. Entonces, una de las labores que tenemos los astrónomos aficionados, porque los astrónomos, evidentemente, profesionales ahora ya se dedican a otras cosas, ¿no? Es investigar, ya al final es una labor de detectivesca, ¿no? ¿Esa estrella doble existe realmente? Vale, vamos a observarla, ¿no? Y si no la encontramos, ¿qué pasó, no? Porque, o sea, en 1909, o sea, ¿qué observó, por qué se observó eso, no? O sea, es una medida detectivesca de descubrir o más bien de detectar, ¿no? Estrellas dobles olvidadas. Y hay muchas, ¿eh? Bueno, eso simplemente lo es, que está abandonada. Lo que decía antes, estrellas, esa es una HDS, una Hiparco Double Star. Esa es una estrella descubierta por satélite, por la misión Hiparco, en 1991. Y tiene una única medida, una única observación, que es, evidentemente, la de la misión Hiparco. Hombre, esta que está a 0,3 sería inobservable por nosotros. Pero con el ejemplo que he puesto antes, hay muchas estrellas que solamente han sido observadas una sola vez por la misión Hiparco, que tienen separaciones de un segundo de arco. Oye, pues podemos intentarlo, ¿no? Puede que no la observemos, pero igual llegamos a ellas, ¿no? Y como veis, como he puesto antes en el ejemplo, se llega a ellas. Y después hay otras estrellas que no se puede considerar olvidadas, pero casi, que tienen solamente dos observaciones y que, bueno, que una de las cosas que no he dicho, pero digo, es que nuestra misión es mejorar la medida del Washington Double Star. Yo me he encontrado medidas que son horribles, horrorosas. Es verdad que ellos filtran y tienen un filtro más o menos. O sea que si tú hay una estrella que se encuentra a 5 segundos de separación y tú le sueltas que está a 10, te va a decir, oye, revisa la medida porque igual no está bien. Pero si hay diferencias de décimas de segundo de arco horrorosas, ¿no? Y por ejemplo, ¿quién te dice a ti que la medida del 2000 no es errónea? Bueno, o la medida de 1908 no es errónea, ¿no? Entonces nuestra labor es mejorar esas estrellas dobles tan poco observadas. Nosotros podemos mejorar la calidad de las medidas. Hombre, una vez que sepamos medir y que midamos bien, que eso lo vamos a aprender rápidamente, nuestra misión también puede ser mejorar la calidad del Washington Double Star con nuestra medida de calidad. Y a lo que voy, descubrimiento de nuevas parejas. En esto la verdad que hubo una revolución hace 15 años realmente,
Y se han descubierto tantas que todavía quedan algunas, ¿eh? Mirad, aquí hay dos imágenes, una es de 1950 o de la década de los 50 y otra es de los años 90, ¿no? A priori son dos imágenes de campo de estilo profundo, casi son obtenidas, vamos, que son profesionales, tienen mucha profundidad, ¿no? Son dos imágenes sin más, ¿no? De dos épocas diferentes, pero no nos dicen nada, ¿no? Pero bueno, si hacemos un blink, o sea, si superponemos ambas imágenes, ¿veis algo? Aparte de que hay imágenes de estrellas que parece que aumentan de brillo, que no, eso yo creo que es por los diferentes filtros. ¿No veis más o menos en el centro de la imagen dos estrellitas muy separadas? Porque realmente están muy separadas, que se mueven igual. No sé si lo veis, no sé si me podéis decir sí o no, pero bueno. Sí, Esa se sería, ve. se ve, vale. Eso sería una pareja de movimiento propio común, que era de la que hablaba al principio. Que a priori, tú con el telescopio o con una imagen, que no la ves, porque es que no llama la atención. Son dos estrellas separadas en mitad de un campo, sin más. Pero si os fijáis, viajan juntas en el espacio. Eso denota que eso, que tienen un origen, al menos tienen un origen común. Como poco tienen un origen común. Igual tienen hasta un centro de masa común, pero una órbita de millones de años, y evidentemente nosotros nunca vamos a ser capaces de observar un movimiento orbital. Lo que vamos a hacer simplemente es observar que se mueven juntas en el espacio, porque tienen un movimiento propio muy alto. Y ya os digo, eso hubo un boom hace años de descubrimiento de parejas de movimiento propio común, y la verdad que hubo un montón de aficionados que descubrieron un montón de ellas, ¿no? Y aquí tenía un ejemplo con los programas, con los software que hay, ¿no? La pantalla de la izquierda, la imagen de la izquierda era el que yo usaba antes, el programa Guide, que tenía una interfaz también feísima, pero te permitía representar los movimientos propios, que son las líneas esas, los vectores estos que se ven, eso sería el movimiento propio de las estrellas. Y la imagen de la derecha es simplemente una imagen de archivo, ¿no? Que también serían dos estrellas, hombre, en este caso son dos estrellas muy brillantes, pero a priori nadie te dice que sean físicas o que no lo sean, ¿no? Con el movimiento propio se ve perfectamente que sí, que tienen relación física entre sí. Y nada, esto ha sido todo. Espero que, no sé si he corrido mucho, no sé si ha quedado alguna duda o si tenéis algo que preguntar. Salgo de la presentación, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Pues es que ¿Todo? enhorabuena por la charla, lo primero. Gracias. Perdón. Eh, y lo, el tema este de que haya tan pocas observaciones de algunas estrellas porque no se han vuelto a, a nadie a observarlas, ¿no? Sí, claro, generalmente es por lo que hemos hablado antes. Los profesionales, una vez también que empezó digamos, el descubrimiento, ¿no? De la nebulosa de esta galaxia que se llama Tercera Galaxia y se amplió los horizontes de la astrofísica, las estrellas dobles cayeron un poco en desuso, ¿no? En el olvido, ¿no? Aunque a principios del siglo XIX eran las estrellas de la astrofísica, porque con ellas se llegó a mucho conocimiento, evidentemente, a medida que se ampliaron los conocimientos astrofísicos, las estrellas dobles decayeron un poco a nivel profesional, ¿no? Y a nivel amateur era lo que decía antes, se piensa, se tiene la idea de que es tan difícil medirla que nadie las mide, o que poca gente las mide. Entonces, es verdad que hay mucha gente aficionada que empiezan observando estrellas dobles y dicen que qué bonitas son y que qué chulas, pero ¿quién las mide? Nadie las mide. Entonces, por eso realmente hay tan pocas medidas de muchas estrellas. Y parece mentira, pero en estrellas dobles hay mucho trabajo por hacer, precisamente por este motivo, porque hay pocos aficionados que se dediquen a ellas de verdad. Hay muchos realmente que la observan como por puro placer, oye, y me parece perfecto que yo también lo hago, ¿eh? Y me lo paso pipa. Pero realmente después, a la hora de medir, todo el mundo prefiere sacar una imagen de una galaxia o prefiere sacar una supernova o la luna, lo que sea. Y estas dobles, pues no. Y entonces la idea o lo que yo quiero un poco resaltar o un poco hacer ver es que medir estas dobles no es difícil. No es difícil. Lo que pasa es que, bueno, hay que echarle un poquito de ganas, como todo, ¿no? Ilusión, pero realmente es fácil.
¿Alguna pregunta más? Pues ¿O siempre quieres con... decir algo? Rafael, bueno, pues en principio agradecerte, Rafael, la disertación y habernos abierto un poquito más ese horizonte que teníamos un poquito más cerrado. Y me gustaría preguntarte una cosa, cuando hablas de para qué hacemos todo el tema de las dobles y tal, y hablas de la caracterización de astrofísica de los pares físicos. Y evidentemente para sacar la clase espectral, pues deberíamos de hacer, pues sacar el espectro a través de la radiodifusión o como todos sabemos. Pero entonces, digo para darle un poquito más de gracia al asunto y evidentemente, pues no solamente a hacer la parte que se dedica a las tomas, sino que además hagamos un poquito de ciencia, pues entendiendo de qué tipo de estrellas contamos, cuál es su evolución estelar, en fin, entender un poquito más sobre los pares físicos y bueno, pues abre ahí un abanico importante al tener las posibilidades de sacar espectros, que se pueden sacar espectros además a bajo precio. Ya lo hizo Ángel Rafael López Sánchez en un PROAN, estuvimos en Alcalá Real, donde, bueno, dice que se podían sacar espectros y efectivamente se sacan espectros. Y bueno, pues ahí deja una puerta abierta muy interesante, Rafael. Sí, es que ahí no me he metido porque yo no lo tengo y no lo he usado, entonces no quiero meterme en algo que no conozco. Pero ahí hay una puerta abierta, por ejemplo, para medir, que yo no lo he hecho, por eso como no lo he hecho, no sé hasta qué punto es factible o no. Pero para medir, por ejemplo, mi área espectroscópica, yo creo que se puede hacer. Se podría medir con un espectro. Yo como no lo he hecho, ya os digo, no me meto ahí porque no lo sé. La verdad que Sí, siempre soy vamos, visual. hay cosas curiosas que se pueden sacar. Claro, pero sería algo interesantísimo. Sí, Sí, me no, parece no. alucinante. Emociona que pueda sacar un espectro, que pueda sacar pues, el espectro de emisión o el espectro de absorción con sus bandicas oscuricas y tal, y pueda determinar la evolución estelar de esa estrella, ese puntito que aparece ahí como tal. Y la verdad es que, y como decía que se pone la gallina de carne al al poder ver el Claro, hecho de que claro. pueda discernir, ¿no? Cuál es la evolución de la estrella, el estado, tal, y eso es muy, muy interesante. Claro, yo por ejemplo me he centrado solo en la parte observacional, que creo que bueno, a priori es la más atractiva, ¿no? Entre comillas para nosotros, ¿no? Pero también en la parte de caracterización de la minería de datos hay un montón, se puede hacer un montón de trabajo metiéndose ya en catálogo, por internet, bicheando un poco, en los datos ahora de Gaia, que te dan una precisión de la distancia. Ahí no me he metido, pero vamos, es un trabajo también inmenso y amplísimo. O sea, que aparte de distancias estelares, espectros, masas estelares, luminosidades, lo que tú has hablado antes, te permite ampliar. Lo que pasa es que no me quiero meter. Me parece Está, súper interesante, Ujú. pero a la vez súper complejo. Pero ya os digo, ahora mismo que tenemos a nuestro acceso los datos últimos de Gaia, tanto de fotometría como de eso, de distancias estelares, de paralaje, de movimientos propios. Hay una labor ahí, pero claro, eso ya os digo, eso quedaría como labor de ordenador, ya, de minería de datos, de base de datos, ¿no? Pero vamos, que se hace, eso se hace, claro que se hace. Y hay un trabajo inmenso ahí por hacer, porque caracterización de estrellas dobles, lo que digo, poca gente se dedica a ella. Hay muchos datos, por ejemplo, ahora lo que tenemos los datos de Gaia y están disponibles para toda la comunidad internacional. Tenemos los datos disponibles de cada estrella y están ahí, pero no tenemos los datos en conjunto, como por ejemplo en un sistema binario. O sea, en una estrella doble como tal, tú no vas a encontrar los datos de Struve 3300, bueno, por poner una, no, cualquiera, ¿no? No te vas a encontrar los datos de esa estrella, te vas a encontrar los datos de la estrella A, bueno, la estrella del catálogo que sea de Gaia, y la estrella A y la estrella B, por separado. Sí, sí, es cierto. Y Dos bueno, filas, dos filas con los datos estelares de cada estrella, que en principio son dos estrellas tal cual, ¿no? Ahora, la misión nuestra, decirlo así, es ver que esas dos estrellas componen un sistema binario que tienen tales características astrofísicas. efectivamente, Esa ahí está. es una labor que era también por parte de la amateur, Sí, pero sí, ya sí. digo, no me quería meter en principio, que digo, bueno, vamos a hacerlo a nivel de cámara, de práctica, en fin, Pues muchísimas gracias, Rafael. Correcto. Ujú. pues nada, un placer. Si mi idea ya te digo que siempre es un poco incentivar un poco y picar el gusanillo, ¿no? Con los equipos que tenemos que no siempre hagamos lo mismo, ¿no? Que hay mucha, la astronomía es tan amplia que realmente se puede hacer de todo un poco, ¿no? No, a mí me encanta hacer de todo un poco, realmente. Y no porque hagas una cosa, déjate la otra, ¿no? No, que no debería de ser así.
Claro, y otra cosa ya que me venía a tiro es, evidentemente, las relaciones focales siempre deben de ser, hablaba entre 20 y 30, y las relaciones focales deben de ser largas. ¿Será parecido cuando se hacen las tomas de planetas en planetaria Sí, para hacer que también las relaciones tienen que ser largas, ¿no? Lo, lo que pasa es que lo que digo, que hoy día con las cámaras, o sea, para los que tenemos un telescopio ya de por sí de focal larga, ahora mismo ya estamos amargados con las cámaras, muy amargados, porque te dan tanta resolución, las cámaras, digamos, que ahora mismo están en el mercado de moda, ¿no? Te dan tanta resolución que para un telescopio de focal larga, bueno, para doble sí, es una maravilla, ¿no? Pero para otro tipo de trabajo es un suplicio, es que no puede hacer nada. No puede hacer nada. Entonces, con esas cámaras realmente no hace falta ya comprar una Ballo, ni duplicar focal, ni nada. Si es que te dan una resolución bestial. En origen, te dan una resolución bestial. No necesitas nada más. O sea, una cámara de estas de ahora que están de moda, que tienen tamaño de píxel, lo digamos, del tamaño sí, tamaño de píxel, de 2 micrómetros, por ejemplo, de 2 micrones creo que es, o de 2,4 o 2, lo que sea, te da una resolución bárbara. Cosa que hace años, no hace tantos años, que el tamaño era mayor, si tenías que aumentar la focal del telescopio, pero ya no, no es necesario. Correcto, perfecto, perfecto, muy bien. Ajá. Ahora es justo lo contrario. Ahora mi problema, por ejemplo, yo que también me dedico a supernova y me dedico a, con un telescopio de 2800 milímetros de focal que tengo yo, ¿cómo demonios consigo una imagen que tenga una resolución de 2 segundos por píxel? Es que no puedo, no, soy incapaz. Necesito una cámara de las antiguas, de que tengan 5 micrones como mucho, vamos, de tamaño, y ya no las hay. Ya no las hay. Todas las cámaras tienen un tamaño súper pequeño de píxel. Claro, claro. Tendrás que ponerle un reductor de focal al tuyo si quieres y lo Ya, pones contento. es así y trabajo a muchas focas. Por eso digo que ahora mismo el mercado, digamos, y la evolución de las cámaras ha evolucionado hacia un camino, por decirlo así, una deriva que para la doble es perfecta. Ha facilitado para las dobles, por ejemplo, es perfecta. No hay que comprar más equipo del que tienes. Con tu telescopio y las cámaras que hay actualmente, puedes Ujú. hacer dobles ya. Simplemente lo que hay que cambiar un poco es la concepción, ¿no? De que ahora trabajamos un poco con tomas cortas o con otro tipo de tomas, pero realmente el equipo lo tiene. Lo tiene. Pues, Simplemente es trabajar enfocando a las dobles. estupendo, muy bien, genial. Ujú. ¿Alguna duda más? Sí, Rafa, Sí, eh, vamos a ver. Espérate que no me oigo yo a mí mismo. Ahora, ¿me oye? sí, sí, te oigo, te oigo. Quería preguntarte, como has dicho, pues para que no siempre hagamos lo mismo, los que hacemos astrofotografía, tanto de cielo profundo como de planetaria, ¿tú crees que, a ver, cuál sería tu recomendación, ¿no? Para los que hacen planetaria y para los que hacen cielo profundo, porque ¿cuánto tiempo tarda en hacer una medida de una estrella doble? Porque igual en una sesión de astrofotografía, tanto de cielo profundo como de planetaria, se puede dedicar un tiempecito, ¿no? A localizar una estrella doble, o bueno, planificarse el tiempo, localizar una estrella doble y hacer la medida y luego continuar haciendo con la noche, haciendo tu objeto que vayas a sacar esa noche de cielo profundo o haciendo los vídeos del planeta que toque. ¿Qué piensas? Pues, por ejemplo, son dos cosas totalmente diferentes, tanto cielo profundo como planetaria, ¿no? Por ejemplo, en planetaria es que lo tiene ya todo hecho. O sea, quiero decir, la misma configuración que tienes para planetaria es la que va a usar para doble. No tienes que hacer nada más. Por ejemplo, yo no sé lo que tardáis a lo mejor en hacer las tomas de Júpiter. Pero bueno, estáis a lo mejor con Júpiter o con la Luna y después continuáis con doble. Si es que no tenéis que hacer nada más. El programa es el mismo de captura. El equipo y la configuración es la misma. O sea, es continuar en la sesión de trabajo. En vez de a lo mejor observar media hora, se puede observar media hora más y te traes para el bolsillo pues, 5 dobles, pues buenas son. Poco a poco al final, observando noche tras noche, te vas a conseguir un buen ramillete de dobles al final. En cielo profundo la cosa cambia, porque aquí ya no es que cambie simplemente porque no se puede hacer, simplemente porque la concepción del trabajo es diferente. Ya sabéis lo que está en cielo profundo y en fotografía, pues, mientras más tiempo de exposición, mejor, y mientras más tomas, mejor, y se tarda más.
Entonces a lo mejor da más pereza dejar lo que estás haciendo para ponerte a hacer doble. Bueno, yo estaba pensando en cielo profundo porque, bueno, yo monto para el telescopio guía con una cámara de planetaria y, bueno, monto uno, en fin, no demasiado bueno, pero ya hay gente que como telescopio guía monta equipos de, vamos, tubos bastante corregidos, los 50 ED que se ponen ahora mucho y con esa, a lo mejor no tiene mucha apertura, pero como tú has dicho, ¿no? Puedes Ujú. escoger la estrella doble que se acople a tu tubo Así es. Ujú. y con el telescopio guía, pues eso, pues sacar a lo mejor, llevarte pues unas cuantas medidas de estrellas dobles y luego pues empezar ya a utilizar el tubo guía para lo que iba dedicado y empezar a sacar fotos. Y también las cámaras principales, también cada vez más las están adaptando para que pueda, para cielo profundo, también para hacer tomas, ¿no? Haciendo el recorte del sensor para Así hacer es. tomas de vídeo, ¿no? Y poder hacer Ujú. también con la misma configuración, pues estrellas dobles, por ejemplo, o Sí, planetarias. sí. Ujú. Sí, era lo que hablaba al principio, que empecé hablando de las cámaras, que realmente la división que yo he hecho no es la real, porque ahora mismo las cámaras actuales profundas también son cámaras rápidas y te permiten hacer lo mismo, te permiten hacer RAW. Entonces, pues bueno, sí, la idea que tú propones es buena. Sería sabiendo, habiendo calculado previamente lo que es la resolución a la que tú llegas y sabiendo más o menos las dobles a las que puedes llegar, lo que puedes alcanzar, pues sería hacer un filtrado, que eso ya el próximo día lo veremos, que ya digo, tenía esta parte que ya hacer un poco teórica y después el próximo día hacerla totalmente práctica, ¿no? Cómo elaborar un programa observacional y en base al programa observacional sacar las imágenes y después ya medirlas, ¿no? Pero bueno, ya que nos vamos a adelantar, ¿no? En base a lo que digamos, a la magnitud límite que tú llegues con tu equipo y a la resolución que sabes que llega, pues se puede elaborar un programa observacional de las dobles que sea. Y bueno, a ratos perdidos o dedicar a lo mejor, pues bueno, 15 minutos, media hora, el tiempo que sea, a grabar, por ejemplo, pues bueno, las dobles que te dé tiempo en ese tiempo, mientras estás haciendo lo que sea o mientras estás preparando o estás buscando información de algo. Y lo que digo, a la larga, no pretendo que en una noche observe 50 dobles, por ejemplo, pero a la larga, a lo largo del año, te pueden salir perfectamente 50 o 60 sistemas que has observado, o menos, vamos, da igual, pero con eso podrías hacer un artículo perfecto, vamos, hay artículos con una medida de una doble, con eso digo todo. Por eso digo que realmente a tiempo perdido, no dedicándolo, no siendo la estrella por decirlo, el objeto principal de nuestras observaciones, se puede dedicar un parte de la noche a hacer doble. Muy No, no, bien, y, se y me lo que ocurre decía eso, aparte, que incluso sí, para promover, ¿no? Que la claro, observación de estrellas dobles entre la gente que hace otro tipo de observaciones, claro, se no, me y lo que ocurre comentaba, que, que bueno, lo que vosotros trabajáis, bueno, es verdad que trabajáis con filtro de mejor estrecho, digo para sacar imágenes de estilo profundo, pero por ejemplo, cuando hay luna, yo que no tengo filtro así de astrofotografía, que es verdad que me limita mucho, porque digo, bueno, hay luna, y es verdad que me limita muchísimo las imágenes profundas, ¿no? A mí, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Bueno, haces luna, que yo también hago luna, ya que está la luna al final, si no es tu enemigo, hazla tu amiga, ¿no? Es lo mejor para aprovechar la noche de luna, ¿no? Pero aparte, la noche tiene más horas, ¿no? Entonces, aparte, ¿qué puedes hacer? Haz doble. Aprovecha la noche, ¿no? Si está despejada y hace buena atmósfera, que bueno, que cada vez es más difícil, pero si está despejado y hace buena atmósfera, aprovecha la noche y saca también doble. Saca planetas. Yo, por ejemplo, en sesiones de este año he hecho Júpiter y después he hecho doble. Y a lo mejor han sido 2 o 3 horas, que no hay más. Que se hace en una noche, que se puede trabajar sin problema. claro que sí, 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 estoy de acuerdo. Y para promoverlo te iba a comentar que a lo mejor podíamos, bueno, ya lo haremos, ¿no? Y a ver si tenemos tiempo de organizar más cosas, pero algún concurso de estrellas dobles, no sé si tú has participado en alguno. No, no, no. Explica, explica. Concurso Es cómo. que, no sé, algún tipo de, para animar, ¿no? A la gente. No sé si hay si se han hecho algún tipo de concurso, como se hace en concursos de astrofotografía, pues Ujú. hacer un concurso de estrellas dobles, no sé, no se me ocurre cuál podría ser la puntuación, ¿no? Por número de estrellas dobles medida o
no sé, ya se nos ocurrirá algo, ¿no? Pero Sí, para animar a la eso gente a hay que hacerlo. madurarlo. Eso sí, eso lo tenemos que hacer nosotros a nivel Bueno, local. pues si somos los pioneros, pues mira, es algo que hemos sacado, ¿no? En algo que vamos Sí, a ser sí. los primeros, ¿no? Porque es que es lo que digo, ¿no? Lo que ahora la sensación que me da ahora con las estrellas dobles, por ejemplo, es que cuando lanzamos la revista, los dobles, estrellas dobles, es verdad que hubo un boom a nivel nacional y hubo un montón de gente que se aficionó al tema y es verdad que me enviaban medidas y todo eso, ¿no? Pero eso decayó. Sigue habiendo ya gente que usa las estrellas dobles, pero quizás ya un poco no sé, porque le gustan y poco, ¿no? Pero ya gente española que se dedica a esto cada vez hay menos. Ciertamente, es una pena porque es lo que digo, todavía hay mucho trabajo por hacer, es un trabajo que está al alcance de cualquiera y es una pena realmente que no se aproveche el potencial que hay ahora hoy día con las cámaras nuevas, con los telescopios que hay. Es una pena que no se, digamos que una pequeña parte de nuestro tiempo no la podamos implicar en este asunto porque hay muchísimo trabajo todavía que se puede hacer y trabajo de Sí, calidad. y además que conoces tu cámara, conoces tu equipo, Así eh, es. conoces Ujú. los límites de tu configuración y Ujú. aprendes cosas que son interesantes. Luego, además, que las puedes aprovechar para otro tipo de observaciones. Por ejemplo, hay un proyecto que aquí comento cosas que quedaron en el tintero que empecé a hacer con mi amigo Juan Luis González Carballo, que la verdad que fue una idea bonita, porque descubrimos vamos, un ciento de parejas de movimiento propio común, se nos ocurrió la idea y al final no lo hemos hecho, oye. Empezamos a hacerlo y lo dejamos. De que, claro, como esa estrella se mueven tan rápido, en un periodo de pocos años podemos ver el desplazamiento de nuestras propias imágenes. No ya usando imágenes de archivo del Digital Sky Survey ni nada de eso, sino nuestras propias imágenes. A lo mejor sacamos imágenes este año. Por eso digo eso va mucho para los equipos de cielo profundo, porque son estrellas separadas y débiles, ¿no? Oye, porque si sacamos imágenes ahora en este año, 2024, ¿no? Oye, a lo mejor en un par de años, no más, comparando ambas imágenes, podemos apreciar perfectamente el movimiento propio de dos estrellas y se puede medir. Eso es realmente, ya te digo, es un trabajo que está largo porque hombre, no tienen los resultados inmediatos, pero ¿por qué no se puede hacer? Si tenemos equipo para hacerlo. Sí, sí, por Simplemente supuesto. tener la idea de hacerla y poco. Es lo que yo digo, que mu- hay mucho equipo y realmente lo que hace falta son ideas para hacer cosas nuevas, ¿no? Cosas que no hace nadie. Porque o va a parecer no sé cómo decirlo para que no suene mal. Cuando yo empecé a descubrir que descubrí varias binarias o bastantes binarias de movimiento común, no lo descubrí porque yo fuera mejor que nadie ni que hubiese mejor que nadie. Si yo soy un zoquete en esto. Simplemente es porque a nadie se le ocurrió hacerlo. La pantallazo que he puesto antes del guide que se ven, a ver si se ve, aunque sea de fondo. No, no se ve, pero bueno, da igual. Esta, ¿la veis? Aunque sea de chiquitita. Eso, así fue Sí, como yo descubrí un montón de estrellas dobles. Y tenía ese programa que lo tenía desde hace un montón de años, y como yo lo tenía muchísima gente. Quiero decir que yo no soy único. Pero a nadie se le ocurrió barrer el programa, que yo fue lo que hice, fue barrer el rato libre en casa, pues en vez de jugar a un jueguecito, cogía el programa este. Y me dedicaba a barrer el cielo buscando parejas que tuvieran eso, el vector del movimiento propio común igual, y que fuera largo, ¿no? Que fuera grande, ¿no? Oye, pues descubrí ciento y pico. Y no es porque yo sea nadie no mejor que nadie, como digo, es porque a nadie se le ocurrió hacerlo. Entonces, es lo que digo, muchas veces tenemos los medios, tenemos tanto ópticos como informáticos, ¿no? Tenemos un montón de medios a nuestro alcance y lo que hace falta muchas veces es tener la idea de hacer algo que nadie haya hecho, ¿no? Para obtener resultados al final, buenos resultados, ¿no? Que al final es de lo que se trata. Y ya está, eso era simplemente que me he enrollado, pero era simplemente que sí, con sí, imágenes sí. de estilo profundo que podamos tener, que ahí no hace falta resolución porque estas estrellas son muy separadas. Esas son la resolución habitual y estilo profundo. Son estrellas realmente que ya has visto en las imágenes estas del Digital Sky Survey que ni siquiera saltan. Son dos estrellas que se pierden ahí en el fondo del cielo, ¿no? Pues haciendo simplemente, comparando imágenes de diferentes años, podríamos hacer un experimento de medir o de intentar medir el movimiento propio de esas estrellas con nuestros propios medios.
no utilizando ya la base de datos de Gaia, ni no, con nuestras imágenes. Eso sería un proyecto chulo, la Sería verdad. un proyecto chulo y además que claro, tú la has localizado visualmente, ¿no? Con tu Sí, pantalla sí, de sí. ordenador y Ujú. mirando cientos de Sí, imágenes sí, y viendo visualmente. cómo varían, ¿no? Detectando las que se mueven mucho, ¿no? Sí, Pero sí. bueno, seguramente eso se me ocurre, ¿no? Gente que sepa de programación y de detección ¿no? De detección en imágenes, de procesamiento Os de cuento, imágenes. os cuento un secreto. Eh, con lo Adelante, de... adelante, no te cortes. Sí. Como ya te digo, hubo un montón de aficionados, entre los cuales me incluyo, que gracias a los catálogos descubrimos un montón de estrellas dobles de movimiento propio común, como esta. Cuando los primeros datos de Gaia salieron a la luz, que ya, digamos, daban los datos de movimiento propios, ¿no? Ahí se abría una ventana enorme, porque había medidas de estrellas que antes no se habían medido. Entonces, había un montón de estrellas dobles por descubrir. Y así fue, así es, de hecho, porque hicimos un primer filtrado, no sé si con programas, no me acuerdo ahora mismo quién lo desarrolló, pero me acuerdo que hicimos un filtrado con los primeros datos de Gaia y salieron un montón de dobles nuevas, pero un montonazo, ¿eh? Pero ¿qué pasó? Que ya en Washington tienen ya la oreja al lobo, por decirlo así, ya han visto que los aficionados hacemos trabajos importantes. Y ya lo que dijeron que como había tal aluvión, porque claro, esto al principio, hace 15 años, no se le ocurría a nadie. Pero ya una vez que se abrió la veda, como yo digo, todo el mundo estaba ya por descubrir dobles, ¿no? Entonces, con los datos de Gaia hubo un montón de gente que se dedicó a hacer lo mismo. Y claro, se vieron de pronto abrumados porque con la primera tanda el DR1, vamos, los primeros datos de Gaia, hubo ya tal aluvión de artículos o de propuestas de aficionados que dijeron, para el carro. No hacer nada porque eso al final lo va a hacer Gaia y esas estrellas dobles, que hay un montón, es cierto, hay un montonazo, cientos de miles. Se van al final, bueno, no sé cuándo, porque de momento no ha salido, pero creo que se van a filtrar al final con los datos de Gaia, saldrán alguna vez y van a aparecer con el nombre o sea, no sé qué nomenclatura va a tener, pero con la nomenclatura de Gaia, que hasta entonces los descubrimientos que tú hacías tenían tus siglas. Entonces, hombre, la verdad que molaba que descubrieras una estrella doble que tuviera tu nombre. Oye, ¿a quién no le gusta tener una estrella en el cielo, no? Sí, también otra cosa romántica, pero la verdad que mola, ¿no? Pues bueno, con esto al final dijeron que no, que los datos de Gaia pasarían directamente a ser de Gaia. Entonces hubo, bueno, nada, como dijeron que no se hiciera, que no se investigara, pues la verdad que no lo hemos hecho. Pero simplemente para que a ver, tengáis la idea, ¿no? En un primer filtrado aparecieron un montonazo de estrellas dobles nuevas. Y otra vez, la política que sigue igual siendo que con esto quiero hacer un inciso para admitir nuevos descubrimientos. Es eso, que si tú ahora mismo utilizas, por ejemplo, los datos de Gaia, no te lo van a admitir porque están pendientes, por ejemplo, eso de hacer el filtrado, la solución de doble, en fin, que no te lo admiten. Pero si los datos que tú vas a ofrecer son tus propios datos, o sea, obtenidos por otras fuentes, ya puede ser científica o no, porque muchos de la mayoría de estos datos eran científicos. Pero imagínate que hacemos imágenes, oye, hacemos imágenes nuestras y que detectamos un par que por lo que sea todavía no está dentro de la base de datos de Washington. Oye, tú lo publicas, dices, oye, he descubierto o he detectado esta estrella y la he detectado yo. Oye, pues esa estrella pasa automáticamente con tu nombre, con tu sigla. Es un descubrimiento tuyo, por mucho que esté en la base de datos de Gaia, como todavía no se ha publicado, ese descubrimiento es tuyo. Y en eso sí quiero hacer un inciso sobre nuevos descubrimientos, que aunque Gaia evidentemente va a hacer mucho daño entre comillas, ¿no? Porque va a dar muchísima información, pero también muchos descubrimientos van a ser suyos, ¿no? Todavía no se han publicado. Entonces, si tú detectas cualquier estrella doble por otra fuente, esa estrella doble es tuya y solo tuya. ¿Vale? Muy bien, pues muchas gracias, Rafa. Pues Si nada, alguien más ese tiene alguna trabajo, ya os pregunta, digo, que queda para los de cerebro profundo, para los que llegáis a magnitud 18-19 en una toma. muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? De todas formas, pues ya ha dicho Rafa, ¿no? Que tenemos otra próxima sesión más Sí, práctica, más de tenemos ya, cómo sí.
tenemos la procesar sesión las imágenes y hacer la la primera medida. sesión va a ser ya simplemente con imágenes propias mías, simplemente ella, pues digo, bueno, como va a estar nublado y no sé tampoco el día que vaya a despejarse, pues bueno, no vamos a tener imágenes de otras, ¿no? Vamos a tener, porque lo ideal sería que todos tuviéramos imágenes para poder medirlas de alguna forma, ¿no? Pero bueno, en principio como no las tenemos, solo tenemos las mías de archivo, de las que yo tengo de otras veces, pues va a ser tener imágenes tanto de, ya digo, con la CCD de estilo profundo como las otras con las cámaras rápidas, ¿no? Y después pues ver simplemente qué hacemos con las imágenes que tenemos. Y eso será la siguiente sesión que cuando queráis pues se hace. De acuerdo, pues sí, pues publicaremos la fecha cuando, bueno, cuando tú puedas, tú estés disponible, lo organizamos, publicaremos con tiempo la fecha y organizaremos la siguiente sesión. Y como dijiste también antes, pues si es posible, pues hacer una sesión práctica sacando los telescopios, pues también la haremos. Y yo creo que eso, si la gente se anima y monta el equipo y ve, bueno, como tú has dicho, que es fácil, que es una cosa que se puede hacer con cierta facilidad y bueno, y anima a buscar y a cada vez que coloca el telescopio para hacer planetaria o cielo profundo y tiene la oportunidad, pues hace unas cuantas estrellas dobles y, bueno, ganamos unos cuantos aficionados, pues eso, por lo menos este curso ha servido para eso, ¿no? Para que para aumentarnos la afición por las estrellas dobles, que ya a mí me parece eso, otro campo, ¿no? de trabajo dentro de la astronomía amateur que es muy interesante, ¿eh? Ujú. Pues ¿De yo por acuerdo? mí encantado, estoy a vuestra disposición también para cualquier ayuda que necesitéis o en orientación, en fin, en lo que sea, para ayudaros en lo que sea. Muy bien, pues te lo agradezco muchísimo y muchas gracias de nuevo por esta charla tan interesante. Y sin más, pues cerramos la sesión de hoy. Como ya sabéis, pues está grabada por si queréis, bueno, volver a consultarla más adelante. Cuando esté disponible en el canal de YouTube de la agrupación, pues os lo haré saber. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias, Y Rafael. muchas gracias a todos por vuestra... Gracias a vosotros. Jero, no sé si ha Buenas levantado noches. la mano. Un aplauso, ¿no? No, era un aplauso, era un aplauso. Muchas Bueno, gracias. No. nos unimos todos a ese aplauso. Muchas gracias, Rafa, y muchas gracias a todos por asistir a esta sesión online. Pues nada, buenas noches y nos vemos en la siguiente sesión. Buenas noches. Gracias. Luego. Venga, Gracias, Rafa. adiós. Chao.